Bueno, berriz, egun honen horik, eskerrik asko etortzera hemen, udaletzera, eta egingo du lehengo pixkat, Jon egikiko dut aurrezki hau, eta gero pasatuko dut Iñaki, Goizane, nik itxiko dut, bale? Osea, karte nahi duzuna. Bueno, egun on guztioi, eta ongi etorri, nik labur, behintzat bai gauza bat azpimarratu nahiko nuke, eta da gaur egun, gauza dian bezala, baina futbola ez den kirol disiplina bat auspotzea, eta hori palestrara, plaza publikora ekartzea, niri sekulako meritua iruditzen zait. Gainera, zuek auzotik egiten duzuela lana, egiatik egiten duzuela lana Donostiarentzat, Donosti osoarentzat, lurralde guztiarentzat, eta auzoa egitea hori ere bada, eta nik hori bai da gaur azpimarratu nahi dudan zerbait. Eta zuen meritua ere bada, zuen balentria ere bada, 30 urtean gainera pasa dituzuela. 3 hamarkada baino gehiago, zegontzarete hemen, kasu honetan kirola auspotzen, eskubaloia auspotzen, eta uste dut hori bada eskertzekoa Donostiako udalaren partetik. Gainera, ez bakarrik gurean, nazioartera ere zabaldu duzu zuen txapelketa, zuen lehiaketa, eta Donostia, plazan, munduko plazan ere jartzen duzue. Beraz, nik zuen humiltasuna, baino baita ere handian pensatze horri, eskerrak eman nahi dizkiot. Yo brevemente decir que daros la bienvenida, tenéis las puertas de este ayuntamiento abiertas, siempre las habéis tenido, las seguiréis teniendo abiertas. Y sí decir que en estos tiempos en los que es difícil hablar de una disciplina deportiva que no sea el fútbol, que ocupa mucho las horas y las pantallas, pues es todo un mérito hacerlo desde el barrio, desde guía para toda la ciudad, para todo el territorio de Guipúzcoa también, y es un mérito hacerlo durante más de 3 décadas. Y creo que eso sí es de agradecer. Desde la humildad habéis pensado en grande y creo que hoy recogemos esos frutos, y además de sobrevivir en el tiempo, lo hacéis también con una gran calidad, que como luego vamos a poder ver. Por lo tanto, pues invitar a todos los donostiarras a que se acerquen a Guía a disfrutar de este torneo internacional. Así que bueno, eskerrik asko guztioi, eta txapelketa polita eta lehiakorra izan da ella. Bueno, orain Asier Ilazazoro Giakoa zuzendaritza, egingo du pixka presentazioan euskeraz. Bueno, eskerrik asko, Alkate jauna, eskerrik asko Alex, eskerrik asko Iñaki eta Goizane. Bueno, egun on guztioi eta eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Egiako eskualdeko zuzendaritza batzordearen izenean, 31. Egiako nazioarteko txapelketa aurkezpena tortzeagatikan. Eta, bueno, uste txapelketa hau aurkezteko moduriko berena eskerra ematea dela. Izan ere, horrelako ekitaldi bat antolatzea, alkatak esan duen bezala, ezinezkoa litzateke, urtez urte gure ondoan egon diren erakunde, babesle, voluntario eta auzoko eraginen laguntzarik gabe. Lehenik eta behin, eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundiari, eskerrik asko Roberto, eskerrik asko Goizane, eta Donostiako udalari, kasu honetan eskerrik asko Iñaki, eta bereziki Donostiako kirolako ardunadunei, gurekin daukaten pazientziagatikan, eta ibilbide luze honetan gondiralako gure alboan, ezta? Laguntza horri esker egiako auzoak goi mailako eskualdeia bertatik bertara ikusteko aukera ematen du, eta emakumezkoen zein gizonezkoen eskualdeiriko berena gazteengan, auzoko pertsonengan eta hiri guztiari zabaltzen diogu, eta gonbidatzen zaituztegu egiara txapelketa hontara etortzea. Aurten gainera, Rural Kutxa ere txapelketaren babesera sartu da, eta eskerrak eman nahi dizkiogu egiako kirol klubetikan. Eta amaitzeko eskerrik beronak eman nahi dizkiote pertsonalki, txapelketa hau posible egiten duten voluntario eta bolondrez guztiei, bereziki klubeko neskamutiei, antolakuntzan eta beharrezko lan guztietan laguntzeko beti prest daudelako, eta bere gabe, alako torneoak eta bereziki alako klubak ez zirelako bizirik mantenduko. Era berean, eskerrik asko ere, auzoko taberna eta saltoki guztiei interesik gabe eta borondatez egiten duten ekarpenagatik.
Torneoa orain, gero Alexek ondo azalduko du, baina aurten gustatuko litzaiduke remarkatzea, nola bera bezalako talde potentea daukagun nesken arloan, eta Dijonekin biak finalera pasatzen badira noski, aurrez aurre egoteko aukera egongo dela, eta uste dugu hori izango dela torneo honen alizientea handiena, bale? Besterik gabe, eskerrik asko, eta egian itxo egiten zaituztego. Kaixo egunon, mila esker hemen izateagatik. Ze poza ez, berriz ere, eta ja 31 edizio dira, gure kirolaren udako klasiko bat aurkezten dugula ez. Atzo hemen izan ginen Donostiako pelota torneoa aurkezten, eta bere eskutik abuztuan beste zita, beste hitzordu nagusia, hirian zalantzari gabe, egiako eskubaloi txapelketa da, nazioarteko eskubaloi txapelketa. Alkateak ondo azpimarratu du ze balio duen futbola ez den zerbait sustatzea, auzotik egitea, eta Donosti guztira eta lurralde guztira hori zabaltzea. Nik azpimarratu nahiko nuke zer nolako maila, kirol maila daukan aurtengo edizioak, ez? Bai gizonezkoetan, bai bereziki aipatu dan bezala, emakumezkoetan, ez? Un torneo en especial también, sobre todo el femenino, con un plantel espectacular que nos va a dar la posibilidad de una bonita revancha, porque dentro de la trayectoria espectacular del Vera durante todo este tiempo en Europa queremos seguir avanzando, creciendo, viendo al equipo llegar a últimas rondas de competición europea. El Dijon, que a la postre fue campeón de la Europa League, nos eliminó pues por un gol en unos penaltis, ¿no? Y ahora las vamos a coger con toda la hospitalidad, pero con ganas de mostrar que el Vera puede ganar al Dijon, puede ganar a todo un campeón europeo, y puede hacerlo en Eguía y puede hacerlo en ese ambiente tan especial que se forma en este torneo, que ya se ha señalado también que es posible gracias a mucha energía del propio club, del propio barrio, y eso lo hace muy especial. Eta bukatzeko, eskertu nahi dut nik ere Rural Kutxako gizarte ekintzaren parte hartzea aurten, noski gainontzeko babeslekin, eta hemen dago Josu, Diario Basko beti dago ere txapelketa honetan eta Donostiako kirolaren beste hainbat jardueretan babesten, eta plazera da beti, baina oso berri ona da Donostia Kirolak Rural Kutxaren gizarte ekintzarekin duen akordio horren baitan eta elkarlan honen baitan pausu bat ematea hainbeste maite dugun txapelketa honetan Egian, ez da? Beraz, ongi etorri, gehatu zaitezte denbora askoan, zeren Egiako txapelketa seguro ere 31 urte eta gero denbora askoan jarraituko duela poza handia ematen Egiako auzoari eta Donostiako kirolari. Eskerrik asko. Eta orain, Goizane Alvarezek hartuko ditza. Bueno, ja ez diazute utzi asko esateko. Lehenengo gauza zorionak antolatzaileei, 31 urte ez dira gauza makala, gainera tamaina ertaineko antolatzaile talde bat esango nuke, halako ekitaldi handia eta esanguratsua ospatzeko edo antolatzeko 30 urtez antolatzeko aukera daukazute, baina baita ere ausardia. Hoy en día hace falta mucho valor, mucho coraje también para seguir apostando por esos eventos que, como bien han dicho Iñaki y el alcalde Jauna, que se gestan en los barrios pero que dan servicio al deporte base y al deporte de élite de toda Guipúzcoa, y en este caso también a nivel internacional, porque habéis escuchado cuál es el nivel de los equipos que vienen cada año, pero sobre todo una organización de tamaño relativamente mediano. No estamos hablando de un Fortuna o un Atlético San Sebastián, que tienen pues una organización muy potente y muy profesionalizada durante todo el año. Estamos hablando de un grupo de personas que han creído que el balonmano tiene que ocupar el centro de las canchas, el centro del relato deportivo en Guipúzcoa, y que durante 31 años siguen haciendo esa apuesta, que da servicio a ese deporte base, porque tanto en femenino como en masculino estamos posicionando de manera muy asequible y muy accesible a todos los niños y niñas de Guipúzcoa, de España y de Europa,
un torneo en el que pueden conocer nuevos referentes como muy de cerca, porque no es una gran instalación como puede ser el fútbol, una gran instalación en la que además está como un poco más lejos, ¿no? Tu deportista de referente, guía es casa, es hogar, es cercanía. Y esa cercanía les ayuda a llevarse a casa referentes que van a inspirar su vida, su forma de estar en el mundo y su carrera o su trayectoria deportiva. Como bien habéis dicho los dos, reivindicar el barrio para construir una ciudad de una manera distinta, no globalizada, sino atendiendo al carácter pues a los distintos caracteres, a la diversidad del territorio, es fundamental para construir una sociedad mucho más justa y libre. Y nosotros tenemos el orgullo de saber y de poder hacerlo desde el deporte. Y Berricha, lo siento, pero todo el mundo te ha puesto una gran presión, es ganarle al Dijon. Yo lo corroboro, lo suscribo, aunque digas, bueno, si le ganamos a Logroño, ganéis o perdáis, siempre somos Vera-Vera, Vera-Vera es casa y es orgullo guipuzcoano, pero no tenemos ninguna duda de que ese fin de semana vamos a ir a veros ganar y a triunfar ante un equipo que ha sido campeón como lo somos nosotras, y vamos a demostrar que podemos hacerlo una vez más. Así que zorionak a la organización y bueno, mucha suerte al Vera-Vera. Estaremos ahí presionando, millones de ojos puestos en vosotras para ver cómo desde un espacio humilde y casa somos capaces de conquistar Europa. Eskerrik asko. Orain Jon Begiristain, Superamara Vera-Vera entrenatzailea, botako dut. Bueno, egunon guztiei. Txapelketa baten aurkezpena egiten etorren eta alde guztietatik presioa jasoet. Baina, bueno, oso arro ez, oso guztua. Txapelketa honen aurkezpena neotea. Ni txiki-txikitatik txapelketa hau ikusi izazin naiz. Udararo ikusten nun, netzako egiara jutea, zurbiletik egiara jutea plazer bat izaten zen. Oso arro, ikustea zoan nire lehenengo partidua Donostian, egiako txapelketan dela, arrotasun guztiz esatet, enolako inoiz pentsatu ere izan, hori izango zanik, aurre gauteko aukera izango nunik. Oain, esan duen bezala txapelketa oso politia dator, denak Dijon esaten du, Europako txapelduna, baina kontutan izan behar ditugu bai Betionak eta bai Logroño, ze gure ligan goikaldean ibiliko diran ekipoa dira, lehenik eta ben, Sporting irazten saiatuko geha, eta gero Dijonen aurka jolasteko aukera balin badugu, gutzako plazer bat izango da. Nik antolatzaileak esan duten bezala, gonbidapena luzatzen dut, goi mailako eskubaloia ikusiko da, dudik ez dut, bai diren partidua direla, bai Betionak, bai Logroño, bai Dijon, bai gu, aukera oso politia, aurre denboraldean, goi mailako eskubaloia ikusteko. Beste ibe, dena esan dezuen ez aurretik gan, saiatuko alik eta ondoen egiten, egian txapelketa irazten, baina ez badegu irazten, bentsako gure aleti dena emango dugu, bale? Eskerrik asko. Bueno, orain bukatzeko, nik esango diot pixkat programazioa, sarrera non bai, eta ez. Bueno, lehenengo, primero quería dar las gracias aquí al alcate, Joni Sauste, a Goizane Álvarez, a Roberto, su mano derecha, y a Iñaki Gabarain, por la ayuda que nos han facilitado ya desde tiempo inmemorial y siguen manteniéndola. Sin ellos sería prácticamente imposible organizar un torneo de este nivel. Este año cumplimos la edición número 31. El año pasado quisimos dar y dimos un golpe de efecto trayendo 2 equipos masculinos, que era la primera vez que conseguíamos, y bueno, en esa disyuntiva seguimos. Este año sí que tenemos que notificar que hay una baja muy importante, como es el Club Deportivo Bidasoa. Por un problema de encaje de calendario pretemporada, el Club Deportivo Bidasoa, que ha asistido a todas las 31, no, falló en una edición, entre 30 ediciones, ha participado siempre en el torneo de guía, con lo que conlleva a nivel de público, a nivel de categoría, y para nosotros pues supone un golpe muy duro, tanto deportivamente como económicamente. Pero bueno, ya con la ayuda de la Diputación Foral de Guipúzcoa
en Roberto Ramajo en este caso, hemos conseguido, para que no sucedan este tipo de cosas a posteriori en otros años, firmar un convenio con Club Deportivo Bidasoa para que nos pongamos de acuerdo en las fechas, sobre todo pretemporada, el mes de agosto prácticamente, y no haya el problema que ha habido este año y no coincidamos y poder a la gente de Irún seguir viniendo aquí a disfrutar de balonmano. Porque estamos teniendo un pequeño problema, o gran problema, depende de cómo se vean. Hasta ahora hemos sido durante muchos años el torneo referencia en el Estado. Pero últimamente aquí cerca, en Cantabria, nos están adelantando por la derecha. Y están consiguiendo unos torneos con la Fundación de Cantabria Infinita, pues de primer nivel. Entonces, vamos a ver si, aunque sea un poquito a remolque, vamos detrás de ellos y les conseguimos superar, cosa que ellos no tienen, por ejemplo, es el tema femenino, que nosotros lo potenciamos muchísimo. En cuanto al calendario del torneo, en el aspecto masculino, como he referenciado antes, al tener la baja de Bidasoa, lo hemos tenido que hacer en triangular, o sea que supone un partido diario. Entonces, el primer día, que es el 12 de agosto, a las 19:30, el Dicorpeval La Rioja, que ha sido el segundo clasificado de la Liga Asobal en el Estado, se enfrentará al Bazco Torrelavega, que es el quinto clasificado de la Liga Asobal. El 13 de agosto, jueves, a la misma hora, a las 7:30, el Bazco Torrelavega jugará contra el Unión Fenix de Toulouse. Es el sexto clasificado de la potente Liga Francesa. Y el 14 de agosto, viernes, se disputará el último partido entre Dicorpapel La Rioja y Fenix Toulouse. A nivel de nombres, podría ser una final anticipada, pero en esto el deporte no se sabe, no puedes programar quién gana, quién pierde. Luego, en el torneo femenino, pues al pasarnos lo que nos ha pasado con Bidasoa, nos hemos tenido que volcar en el torneo femenino y por eso conseguimos traer a un campeón de Europa, que antes aquí ya se ha referenciado varias veces, de que ganó a Vera por un gol de penalti, entonces eso no lo voy a errar, pero bueno, sí quiero agradecer a Superamara Vera, que en cuanto le hicimos el planteamiento de la posibilidad de que vendría Dijon, que es el equipo campeón de Europa, renunció a un torneo que ya lo tenían apalabrado en un pueblo de Castilla, suelen jugar un cuadrangular, y se volcó cambiando las fechas. O sea que eso es de agradecer en este mundo que suele costar a veces esas cosas. Y en el calendario femenino, pues quisiera decir que el día 21 de agosto, viernes, a las 6 de la tarde, será Replaza Betionac contra JDA Dijon. JDA es Juana de Arco, o sea que esos vienen a luchar ellas. El 21 de agosto, viernes, se jugará a las 17:30 el tercer y cuarto puesto del torneo femenino y a las 19:30 la gran final del torneo. El torneo se celebra como todos los años en el Polideportivo Eguía. Hemos tenido siempre esa remora de que la gente, los medios, los partidos políticos, dicen, oye, ¿por qué no movéis el torneo y por qué no lo lleváis a Algasca y así os va más gente? Y sinceramente no podemos sacarlo el torneo, no podemos sacarlo del barrio. Igual nos saldría económicamente mucho mejor, pero perdería la idiosincrasia de Eguía. Entonces el torneo creo que se disputará muchos años en Eguía. Desde aquí, pues animar a aficionados, aficionadas, no aficionadas del balonmano o del balonmano para que asistan. Con Vera es más fácil ver porque lo tienen cada 15 días en el Gasca, pero bueno, un equipo como Dijon lo puedes ver una vez al año y si te toca. Y el resto, pues el Replaza y Betionac y el equipo de Logroño son equipos, Replaza va a jugar Europa también este año y Logroño pues lleva una trayectoria también ascendente. En cuanto al tema de entradas, que parezca también una redundancia, hemos
querido bajar un poco el precio para que el precio no sea un freno a que la gente quiera asistir al torneo. Por eso en los partidos de los chicos cada partido son 10 euros y el abono de los 3 partidos de los chicos son 15 euros. Los niños de 14 a 18 pagan 5 euros. Y en las chicas pues hemos hecho más o menos lo mismo, pero con la idea, como se juegan 2 días, cada día 2 partidos, pues 2 partidos son 10 euros y el que quiera hacer el abono para los 2 días son 15 euros. Y nada más, si hay alguna pregunta, pues aquí, si puedo contestar, la contestaré. ¿No? Pues bueno, agradeceros a todos la asistencia y quisiera veros en Eguía a todos. ¿Vale? Eskerrik asko.